Juan Rodríguez, por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra. Vamos a ver, nosotros hoy no pretendíamos discutirlo todo, ¿no? Aunque yo siempre estoy dispuesto a discutirlo todo. El planteamiento sería, aquí se ha creado una nueva situación porque ha habido una norma básica que condiciona a los gobiernos territoriales en sus competencias, replanteando asuntos que antes habíamos compartido. El Real Decreto Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario modifica sustancialmente las reglas del juego, cambia la naturaleza del sistema, limita prestaciones y derechos. Y lo hemos discutido en el Pleno del Parlamento como 13 veces, ¿no? Y yo estoy en contra de ese Real Decreto Ley, estoy en contra de la contrarreforma. Me parece un retroceso poco razonable, injustificado. Ni la crisis puede justificar esto. De manera que esa parte la podemos volver a discutir, pero seguro tenemos oportunidades, estamos de acuerdo la mayoría. Yo lo que estoy diciendo es que el Real Decreto está y a partir de ahí se generan nuevos problemas. Entre ellos un conjunto de personas que antes del Real Decreto Ley habían logrado normalizar el derecho a la atención sanitaria en condiciones similares a los nacionales y residentes extranjeros. Esto lo teníamos antes y eso se ha modificado. Hay algunos de estos de fuera que me preocupan poco o me preocupan menos, que son los que proceden de países ricos, de países del norte, porque tienen en su origen, y seguramente si están aquí, capacidad adquisitiva para buscar alternativas. A mí quien me inquieta y me preocupa, y yo creo que a la mayoría, es al conjunto de personas afectadas por esta norma, que son personas que vinieron aquí con lo opuesto, cuando trajeron algo, personas de países pobres, de países con dificultades, y que llegaron a intentar una mejor vida, y que no les ha ido bien. De estos hay miles en Canarias. Cientos de miles en España, millones en Europa. Y es a estos a los que a nosotros nos interesa dirigirnos en este momento. Sería deseable que no tuviéramos el Real Decreto Ley. Yo no comparto el Real Decreto Ley en casi nada, pero lo tenemos y una vez se tiene, te tienes que adaptar a él y actuar en consecuencia. No es gratuito que el País Vasco sacara un decreto regulando un mecanismo alternativo que asegurara el derecho de estas personas y que no diera la responsabilidad de los profesionales, sino que el sistema sanitario de ese país, el País Vasco, articuló una propuesta razonable, de manera que la responsabilidad la adquiere el gobierno y los profesionales hacen lo que dice su gobierno porque son empleados de ese gobierno. Y por lo tanto actuó y ha defendido ante todas las instancias su posición, hasta el punto que el Tribunal Constitucional en esto, porque toma otras decisiones, le da la razón, y da la razón al Tribunal Constitucional con argumentos contundentes como leía el compañero portavoz del Partido Socialista. Nosotros hemos hecho esto tarde. Dijimos inmediatamente del decreto que era necesario, que a la llegada del verano teníamos que tener una norma, y que no hay que ser un genio para hacer una norma de este tipo. Es decir, ¿saben cómo se hace una norma bien? Copiando. ¿O ustedes se creen que las leyes que hacemos aquí se nos ocurren a nosotros? ¿Existe antecedente, historia? Oiga, si el País Vasco sacó un decreto, analicemos el decreto del País Vasco. Si Galicia salió un decreto, analicemos y se hace. Y además, como no tiene unidad del Parlamento, no tiene trámite, es el gobierno. Es decir, hacemos el decreto tarde, según la orden en este caso. Somos más exigentes de la cuenta. Exigimos requisitos imposibles de cumplir para la mayoría de los que están en la situación que a nosotros nos inquieta, que es a los pobres, a los que no tienen nada, a los que vinieron aquí para buscarse la vida y no han podido, y que ahora ni siquiera tienen derecho a la atención sanitaria. Los requisitos son exigentes, imposibles de cumplir. Y las condiciones que se les da una vez superen el conjunto de trabas son poco generosas, son menos generosas que en el País Vasco y que en Galicia. De manera que yo lo que le digo a la consejera es que esto se ha hecho tarde, se ha hecho con unos requisitos exigentes e imposibles de cumplir, y que hay que flexibilizar y no hay que esperar al año que viene. Eso se puede flexibilizar la semana próxima. Y que además son poco generosos
los requisitos, las prestaciones que le damos. La prestación farmacéutica es muy importante en la mayoría de las patologías de orden intermedio y menor, muy importante. Y es una carga económica muy relevante para quien no tiene nada, imposible de superar. De forma que le pediría, lo de tarde no tiene remedio. Lo de ser más flexibles en los requisitos tiene perfecto remedio. Y de ser más generoso en las prestaciones también tiene perfecto remedio. Y eso es lo que le pide Nueva Canarias y su portavoz hoy aquí. Y le digo lo siguiente. ¿Cuánta gente se ha acogido a esto en estos 2 meses? ¿Usted sabe cuánta gente se ha acogido a esto? ¿5? ¿17? Porque de 52.000 que es la población a la que se dirige, yo estoy seguro que casi nadie, pero no porque yo tenga información y llame a la gerencia, que lo podría hacer, pero no tengo tiempo, sino porque estoy seguro que es casi imposible que la gente pueda superar esta barrera. Yo no sé si usted tiene datos, pero estoy seguro que debe haber muy poca gente que haya adquirido, siguiendo los procedimientos, el derecho a estas atenciones limitadas. Por eso yo le preguntaría, o le diría para finalizar, sería deseable que el Gobierno, siendo consciente del marco, de la imposición del Real Decreto, del respeto a la legalidad vigente, todas estas cuestiones que conocemos, en el marco de nuestras posibilidades, de nuestras competencias, de nuestra capacidad de autogobierno, diéramos una respuesta generosa, fácil, accesible a este conjunto de personas que conviven con nosotros. Y le digo, soluciones maravillosas no existen y lo sabemos, ni en esto ni en otros temas, pero gobernar significa también responder a lo que hay, a lo que tiene, no a lo que quisiera. Y cierro, y sin hacer oportunismo, sobre otro asunto de estos días. Cuando algunos hemos planteado medidas paliativas contra la pobreza, sabemos que ahí no está la solución. Sabemos que la solución no está en la orden o en el decreto del Gobierno. Las soluciones son más globales, más de largo plazo, más estructurales. Pero en el mientras tanto estamos obligados a responder con sensibilidad, con solidaridad, con sentimiento, si me apuran, con inteligencia, a una situación torpe, y es dejar a un colectivo de gente que vive con nosotros pocas prestaciones, y además algunas de ellas son, yo creo que negligentes, lo dice el Tribunal Constitucional, son negligentes. Dejar fuera de las prestaciones sanitarias a este colectivo de ciudadanos pone o puede poner en riesgo la salud colectiva. Esto no es ningún invento, esto es desgraciadamente así. Por eso acabo diciéndole, señora consejera, no sé cuánta gente se ha acogido, estoy seguro que muy poca gente. No creo que haya mucha gente que haya pagado el tema del aseguramiento que se ha indicado, y lo que le pediría es que con la mayor diligencia posible flexibilizaran ustedes los requisitos y fueran más generosos en las prestaciones, como lo están siendo otros gobiernos territoriales del Estado español de signo ideológico diverso. Y acabo. Todo esto lo que está suponiendo de facto es que en el conjunto del Estado español va a haber, lo digo para los autores intelectuales del Real Decreto Ley, va a haber 17 maneras distintas de atender un mismo problema, cuando antes teníamos una sola manera satisfactoria, razonable, con algún desajuste, pero uno no puede cortar la mano cuando hay un uñero. Y sinceramente creo que ahora esto está haciendo que en Euskadi gente que fue al azar, la mayoría de la gente va a otro país y se asienta en el territorio, en la región, en la ciudad que primero le tocó, ¿no? O porque tuvo un primo tercero que pasó por allí. Bueno, pues la gente esta, pues no tiene la condición de ciudadanos españoles, que fue a Euskadi, tiene unas prestaciones muy parecidas a las nuestras. Y en Galicia, bastante parecidas a las nuestras. Aquí no. O sea que ni siquiera se consiguió una de las máximas de esta etapa de la historia que vivimos, lo de la unificación de criterios en el conjunto del Estado. Por eso yo le pido, señora consejera, que cambien ustedes la orden, que la simplifiquen y que sean más generosas para que estemos a la altura de las circunstancias del momento en el que vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. La consejera tiene 10 minutos para terminar la comparecencia.